Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de México contra el COVID. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a la doctora Xóchitl Ramírez Machuca. Ella es médico intensivista pediatra y actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Pediatría del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex Picacho. Doctora Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero también yo aprovechar la invitación que me hizo el doctor Luis Molina a realizar estas jornadas y que, bueno, van a contar en esta semana con la participación del hospital, con los médicos pediatras del hospital. Sé que muchos de ustedes ya son seguramente especialistas en el tema de COVID. Poco se habla todavía de los pacientes pediátricos y el día de hoy mi charla se refiere a enfermedades pediátricas asociadas a COVID. Como ustedes recuerdan y reconocen, esta pandemia inició el 8 de diciembre con el reporte del primer paciente en Wuhan. En este momento, como primer caso, fue asociado a una neumonía de origen no determinado. Para fin de mes ya se estaban reportando en este lugar 27 casos sin ninguna muerte reportada. En este momento también la Organización Mundial de la Salud hizo el reporte a nivel mundial. Para principios del mes de enero, justamente el 7 de enero, se identifica el virus como causante de esta enfermedad y ya también hay reporte aproximadamente de 30 casos sin un reporte de muerte tampoco. Para mediados del mes de enero, específicamente el 19 de enero, se reporta el primer caso en el continente americano. En este momento se refiere a un paciente que viene de Wuhan hacia Washington, con un proceso infeccioso compatible con una neumonía de origen pues, indeterminado y que posteriormente se corroboró como por causa COVID. El 24 de enero se hace el reporte del primer caso en Europa, en realidad con una diferencia mínima de una semana. Para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud reconoce este problema ya como un problema de salud pública y mundial, debido a que ya para entonces en China hay más de 7,800 casos y con 170 muertes reportadas. Aproximadamente el 11 de marzo se reporta el primer brote en México y para el mes de abril, el 12 de abril, justamente se reporta el primer caso pediátrico. Aproximadamente un mes y medio posterior al inicio de la pandemia, el doctor Dong hace una recolección de casos, específicamente en pediatría, en los cuales junta información y retrospectiva con la intención de evaluar los datos sociodemográficos de los pacientes. En este trabajo se reportan 2,135 pacientes, de los cuales la mayoría se manejan y se reportan como casos sospechosos y el 34% son casos confirmados. En este reporte de 2,135 pacientes, la mediana de edad de estos pacientes es de 7 años, con un rango que va de 2 a 13 años. Digamos que el género es prácticamente indistinguible. Aquí se reporta la enfermedad y se hace una mediana de tiempo de 2 días con un rango de 0 a 42 días.
En estos 2.135 pacientes, lo que llama la atención es que la mayoría se va a ubicar en la provincia de Hubei y pocos de ellos van a ser alrededor o en la provincia de Hubei. Y entonces realmente prácticamente todos están localizados en una sola provincia. Este reporte retrospectivo tiene la relevancia también de clasificar a los pacientes pediátricos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Así, se reporta un 4.4% de pacientes pediátricos asintomáticos. La mayoría tuvo una manifestación leve, que fue el 51%. La manifestación moderada fue del 38.7%, manifestación severa fue de 5.2%, y aquellos pacientes que tuvieron manifestación crítica fue del 0.6%. En este reporte de casos ya hubo defunciones reportadas, lo que correspondió a un 0.1%. Y esto en realidad, pues bueno, sí es importante, ya que posteriormente les voy a hablar un poco acerca de la mortalidad en México. En este momento es posible también determinar que las manifestaciones clínicas de los casos de COVID-19 en niños van a tener manifestaciones menos graves comparados con los pacientes adultos. Y esta situación también de reporte, pues en cierto momento hizo que los pediatras del mundo nos tranquilizáramos. Sin embargo, bueno, tuvo que pasar poco tiempo para que viéramos que las cosas, pues sí, son ciertamente menos frecuentes, pero también pueden llegar a ser igual de graves que en los pacientes adultos. Y en estas gráficas ustedes observan, pues ya lo he comentado, de los 2.135 pacientes, si ustedes ven, gran parte de los pacientes, independientemente del grupo de edad, van a tener manifestación leve de la enfermedad, seguidos por manifestación moderada. En Estados Unidos, y esto pues lo menciono debido a que pues obviamente es el país que más casos reporta, para el 1 de agosto se habían reportado más de 4.5 millones de pacientes ya infectados, y se reportaron 154,000 muertes también para el 1 de agosto. Aproximadamente, si ustedes ven en la gráfica de barras de color rojo, los pacientes pediátricos, considerando los menores de 18 años para abajo, tienen una frecuencia de 7.3%. Estos son 335,911 pacientes. De estos pacientes, también pues habla de una importante y representativa frecuencia comparado con los pacientes adultos. Y en la gráfica de barras azules, aquí es el porcentaje que representa las muertes para el 1 de agosto que ha habido con respecto a los casos positivos. Y esto es el 0.2%, lo que da un total de 308 pacientes fallecidos hasta el 1 de agosto. Si ustedes recordarán, en las diapositivas pasadas, en el estudio reportado por China, nos habla de una frecuencia de 0.1%. En México, diariamente, pues nosotros vemos en las conferencias el reporte del comportamiento de la pandemia a nivel general. Esto se refiere al comportamiento de la pandemia en pacientes menores de 18 años, de 17 para abajo. Y bueno, aquí lo que observamos es que también para hasta el 1 de agosto hay un reporte total casi de 15,000 casos, 11,000 son confirmados, 7,000 todavía están como sospechosos, y algunos se quedarán de esa manera. Y la línea gris nos habla aproximadamente de 1,200 casos, los cuales corresponden
a aquellos pacientes que están todavía con enfermedad activa. Como ustedes ven, el grupo en México más afectado hasta el 1 de agosto es el grupo de pacientes adolescentes. También es algo un poco diferente de lo que ocurre en el resto del mundo, ya también se los mostraré. El grupo adolescente es el grupo que nosotros tenemos que darle prioridad en la atención, ya que son pacientes que en muy frecuentes ocasiones deciden salir de casa, deciden pues manejarse por ellos mismos. Entonces esto es algo importante que hay que preocuparnos y hay que vigilar para tratar de disminuir esta frecuencia de casos positivos. Aquí en esta gráfica lo que se observa sobre todo es también por grupo de edad cómo se ha comportado durante el inicio del primer caso, que fue el 12 de abril hasta el 1 de agosto, en el cual pues se observa en la línea gris que los casos más frecuentemente reportados son en adolescentes. Y aquí se hace referencia a la primera y la segunda infancia, en la cual pues los casos reportados son semejantes, pero sí representan la mitad de lo que los adolescentes representan. En el contexto en general, pues como les comentaba, el total de casos son casi 14.800, bueno, 14.847 hasta antes del 1 de agosto. Todavía en ese entonces faltaba por confirmar 3.800 casos y habiendo un reporte de 11.039 casos positivos. En México se habla de 168 defunciones en edad pediátrica. Esto es igual también hasta antes del 1 de agosto. No hay una diferencia de género, tanto en niños y en niñas prácticamente es muy semejante. Y el servicio médico que más ha reportado muertes de niños es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como pueden ver. Y esto pues también tiene muchas explicaciones, muchos contextos, y sobre todo el IMSS se encargó de darle manejo y abrir sus puertas sin necesidad de que estos fueran derechohabientes. Entonces, obviamente, ahorita es el que más reporta. También les hago el comentario de que en Pemex no ha habido hasta el 1 de agosto ninguna defunción asociada a COVID en edad pediátrica. Aquí en estos datos, nosotros tenemos un porcentaje de 3.4% de casos confirmados en edad pediátrica, comparados con la edad adulta, que también prácticamente representa la mitad de lo que pudiera haber en Estados Unidos, y un reporte muy semejante de lo que ocurre en China. Y aquí en muertes totales, una disculpa, no es 3.9, es 0.39 de porcentaje de mortalidad total, que comparado con China, que es el 0.1, con Estados Unidos el 0.2, en México tenemos el 0.39% hasta el día 1 de agosto. Los estados que han reportado defunciones hasta también el 1 de agosto son 25 estados. En el Estado de México es donde se observa el mayor número de casos de defunciones, seguido de Baja California Norte y la Ciudad de México. El comportamiento de la mortalidad en los pacientes pediátricos, pues desde que empezó la pandemia, prácticamente una semana después se reportó el primer caso de defunción, y de allí el mayor número de casos que se ha tenido son 5 pacientes muertos en la pandemia, y de allí en realidad ha sido constante y afortunadamente, pues, bueno, de 2 o 3 pacientes, que obviamente eso es un desastre para todos. Es importante reconocer que los pacientes que fallecieron, pues también tienen comorbilidades igual que los pacientes adultos y son muy semejantes
tanto en niños como en adultos. En esta gráfica de barras, solamente 1/3 de los pacientes no tuvieron comorbilidades y 2/3 de ellos sí la tuvieron. Había pacientes que llegaron a tener 4 procesos de enfermedad tres al mismo tiempo, 2 o 1. El reporte de estos pacientes hasta el 1 de agosto es que casi la mitad de ellos fue por un proceso neumónico, y de las comorbilidades que ellos tenían es muy semejante a los adultos: inmunosupresión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, hipertensión, diabetes, asma, y un paciente que refiere también tabaquismo. En el hospital donde yo trabajo, realmente los casos son muy poquitos positivos. Solamente hasta el 1 de agosto hemos tenido 17 casos. Y como les comentaba, no hay ninguna defunción, y la población que más se ha infectado es la población adolescente. No así pasa a nivel mundial. Los pacientes, como pueden ver aquí, más afectados, hasta en un 10%, son los menores de 1 año. Y esto también tiene, pues, justificaciones reales, y esto, pues, podríamos considerarlo que debido a que la dependencia del paciente menor de edad es total, de sus padres o de los familiares, y pues en este sentido sí se justifica. Y como ustedes ven aquí en esta incidencia de casos a nivel mundial, el grupo menos afectado pues son los mayores de 16 años. En el caso de los pacientes pediátricos, el caso sospechoso, de acuerdo a la Secretaría de Salud, es muy semejante a lo que ocurre en la edad adulta. Se considera como caso sospechoso toda persona de cualquier edad menor de 17 años que durante los últimos 7 días haya presentado 2 de los siguientes signos, que son tos, fiebre o cefalea. Solamente con la excepción de que los niños menores de 5 años, podríamos considerar que la cefalea se va a sustituir por la presencia de irritabilidad. Y esto también es porque los pacientes que son menores de edad y no pueden hablar, pues no tienen la manera de expresarlo, solo lloran, se quejan. Entonces no van a referir. Muchos que les duele la cabeza, otros sí tal vez nos van a señalar su cabecita y vamos a poder entenderlo, pero los que no son su manera de manifestarse. En la situación de un caso confirmado, es semejante a un paciente adulto, que va a ser todo paciente pediátrico que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, pero además que cuente con un diagnóstico confirmado por un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios de Salud, reconocidos por el INDRE. Cuando nuestro paciente pediátrico llega a nuestro consultorio, al hospital, tenemos que hacer una evaluación clínica muy sencilla, rápida, que nos ayude a identificar y a diferenciar el manejo que nosotros vamos a dar a cada paciente. Es, bueno, digamos que sencillo el considerar la toma de signos vitales, la oximetría de pulso, identificar la presencia o ausencia de factores de riesgo, y también identificar los datos de alarma, que de acuerdo a la edad de cada paciente, pues hay que considerar diferentes tipos de datos de alarma. En cuanto a los signos vitales, evidentemente, pues nadie se los va a aprender de memoria, pero sí es de mucha utilidad que cada uno de nosotros los tengamos a lo mejor en nuestra libreta de apuntes, para si nos llega un paciente de diferente edad, pues poder identificarlo. Porque si ustedes recordarán, los pacientes prematuros, los pacientes recién nacidos, van a tener diferentes signos vitales a diferencia de un paciente adolescente o uno ya mayor. No es necesario, como les repito, que se los aprendan, pero sí es importante saber que existe.
De repente también la consideración entre los pacientes pediátricos, por ejemplo, si está despierto, si está dormido, si está llorando, va a hacer que varíen los signos vitales en forma muy importante. En ocasiones, si nosotros recibimos un neonato, por ejemplo, que tiene una frecuencia cardíaca de 200 y el niño está pues inquieto y no tiene fiebre, a lo mejor eso podría alertarnos. Sin embargo, si nosotros vamos a las percentilas de los signos vitales, vemos que todavía se considera como normal si el paciente está despierto. Y también así en las presiones arteriales. La presión arterial también va a variar de acuerdo a la edad. Aquí yo les puse los límites de presión arterial sistólica, diastólica y la media. Nuestro objetivo siempre para situación de reanimación hídrica va a ser ir a llegar a una presión arterial sistólica determinada. Sin embargo, la presión arterial media también es muy importante reconocerla debido a que nos va a hablar de la perfusión de nuestros órganos. Entonces también ustedes pueden ver, hay una variabilidad muy importante con respecto a estas cifras. En cuanto a la oximetría de pulso, también es importante medirla en todo paciente, aunque llegue asintomático, pero que sea sospechoso. No varía tampoco con respecto a lo que pasa con la población adulta. Nuestro objetivo es que el paciente siempre tenga una saturación por arriba del 94%, y si nosotros observamos persistentemente que esté por abajo del 92%, pues sí es importante que vigilemos, que observemos, que diagnostiquemos. Pero finalmente sigue siendo lo mismo que en el paciente adulto. En cuanto a los factores de riesgo en el paciente con COVID o con sospecha de COVID, como les decía, son muy semejantes al paciente adulto. Aquí el factor de riesgo pudiera ser una enfermedad crónica, como lupus, como a lo mejor es una anemia plástica, leucemia, la presencia de cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas como las broncodisplasias, la presencia de cáncer. Pacientes con desnutrición también son pacientes que van a tener un mayor riesgo de padecer y de complicarse. Condiciones también como aquellas que van a afectar su respuesta inmunológica, aquellos pacientes con enfermedades neuromusculares y pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a los datos de alarma, nosotros podemos a lo mejor identificarlos cuando llega nuestro paciente y los vamos a dividir para una mejor evaluación del paciente, y vamos a tener datos de alarma que afecten a las vías respiratorias, a aquellos que involucren al aparato cardiocirculatorio, aquellas que tengan alteraciones neurológicas y aquellos que tengan alteraciones metabólicas. Así, los datos de alarma también pueden variar de acuerdo a la edad de cada paciente, porque en muchas ocasiones es muy difícil identificar en pacientes, por ejemplo, recién nacidos o en pacientes prematuros. En cuanto a la situación de datos de alarma de alteración respiratoria, podemos considerar aquellos que van a tener datos de dificultad respiratoria, y son aquellos que van a alterar la escala de Silberman, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar pacientes que tengan aleteo nasal, cianosis, tiros intercostales bajos, altos, retracción fifoidea, disociación toracoabdominal, aquellos que, pues, una de dos, ¿verdad? Que tengan una respiración rápida o una respiración profunda, ya sea taquipnea, o aquellos pacientes que al aire ambiente, les decía, van a saturar por abajo del 92% o igual.
En el caso de que tengan alteraciones hemodinámicas, pues van a ser aquellos pacientes que se encuentren deshidratados, desde moderada, severa, o aquellos que se encuentran con datos francos de choque hipovolémico o choque séptico. Y en este caso vamos a encontrar pacientes con datos que tienen evidencia de hipoperfusión tisular, como cuál sería, como alteraciones en su estado de alerta, ya sea que sean niños irritables o niños somnolientos, que haya palidez, que haya alteraciones en el llenado capilar, que haya disminución del gasto urinario, que tengan alteraciones en la temperatura de sus extremidades, ya sea que tengan la piel fría o la tengan muy caliente. Aquellos pacientes que también hayan tenido antecedente en ese evento de tener vómito, diarrea persistente, y sobre todo si nosotros le tomamos la presión arterial y observamos que de acuerdo a las percentilas de nuestros pacientes están hipotensos, esto pues obviamente sería el dato mayor de alarma. En cuanto a las alteraciones neurológicas, que el paciente lo encontremos irritable o somnoliento, es un dato de alarma, y con alteraciones metabólicas, el descontrol glucémico. Esto obviamente va a ser de mayor daño en el paciente más pequeño, porque hay predisposición a la presencia de convulsiones secundaria a la hipoglicemia, que también puede llegar a llevarlo a desastres neurológicos. Entonces, estos datos de alarma son muy importantes considerarlos, y en cada paciente tenemos que hacer ese ejercicio de identificar estos datos. Así, con esta evaluación primaria de nuestros pacientes, vamos a poder encontrar diferentes escenarios que se van a caracterizar pues de acuerdo a la gravedad de cada paciente. Lo importante es hacer un ABC de cada paciente y primero preguntar, ¿el paciente es sospechoso de COVID? Sí, no. ¿El paciente tiene un factor de riesgo? Sí, no. ¿El paciente tiene signos de alarma? Sí, no. Y así nosotros vamos a determinar el primer escenario, que es aquel paciente que viene con una infección asintomática o una manifestación leve. Estos pacientes van a ser aquellos pacientes que por alguna razón vamos a tomar una prueba de PCR. Por ejemplo, esto ocurre en los niños que por algún motivo van a operarlos y hay que tomarles una prueba y llegan a salir positivos y son totalmente asintomáticos. Solamente así se justificaría pues tomar la prueba, porque de otra manera pues no hay necesidad de estar causándole ese dolor a un paciente pediátrico. Entonces, en este caso no hay signos ni síntomas clínicos de infección. Si se llega a observar una radiografía de tórax, esta va a ser normal y vamos a tener una prueba de PCR positiva. En este paciente, si lo llegamos a detectar, el manejo necesariamente y obligadamente tiene que ser ambulatorio, requiere medidas de aislamiento familiares, y que es muy importante insistir en los familiares porque ellos finalmente son los responsables. Aún si es un adolescente, él no es responsable de los actos que haga, sino del tutor o de los padres. Hay que darle por escrito las medidas de alarma, y es importante que estas medidas de alarma se ajusten a cada edad del paciente. No es lo mismo que un niño adolescente no quiera comer a que un neonato no quiera comer. Entonces, sí es importante que las veces que sean necesarias uno insista con los padres a darles estas medidas de alarma. Es importante que si el paciente por alguna razón llegara a presentar fiebre porque tiene síntomas leves, que siga tomando líquidos, que esté bien hidratado, y si el paciente se encuentra con lactancia materna, es importante continuarla. Realmente no hay una evidencia hasta el momento de que el suspenderla sea lo más adecuado. En realidad no es así. Los niños con las medidas adecuadas, si la mamá por alguna razón
o el familiar que lo cuida son positivos, no es una indicación para suspender la lactancia materna. Esta se debe de continuar. El segundo escenario que nosotros podemos observar va a ser aquella infección leve. ¿El paciente cumple con criterios de sospecha? Sí. ¿El paciente tiene factor de riesgo? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿El paciente tiene signos de alarma? No. En este caso, el proceso infeccioso que se va a manifestar, bueno, puede ser una infección de vías respiratorias superiores o incluso un síndrome diarreico. En el caso de una infección de vías respiratorias superiores, el niño puede tener fiebre, puede tener fatiga, mialgia, tos, dolor de garganta, secreción nasal, estornudos, sí puede tenerlo, pero todo tiene que ser controlable. Incluso la fiebre también se debe de controlar para que nosotros lo consideremos una infección leve en forma rápida. Como les decía, también puede haber síntomas digestivos, en el cual el paciente puede referir que no tiene ganas de comer, que tiene náuseas, que tiene dolor abdominal o vómito, que también sean controlados con facilidad. El examen físico únicamente puede mostrarnos alteraciones a nivel de vías respiratorias superiores o a nivel abdominal, pero leves. El manejo de este paciente también es obligadamente ambulatorio. Medidas de aislamiento también, domiciliario, sus medidas de alarma, continuar con una adecuada hidratación oral y lactancia materna. En este caso, sí se indica ya antipiréticos y, bueno, sería una INE, que en este caso el de elección es el paracetamol en la edad pediátrica, y también se había hablado mucho de que el uso del ibuprofeno era inadecuado. Sin embargo, tampoco se ha encontrado un estudio que sustente esta afirmación. Si nosotros en nuestro centro de trabajo tenemos ibuprofeno y no tenemos paracetamol, no hay ninguna contraindicación de que se le siga administrando este medicamento. El escenario 3 corresponde a una infección moderada o grave. Aquí el paciente cumple con criterios, sí, tiene factores de riesgo, sí o no, tiene signos de alarma, sí. Y signos de alarma no necesariamente quiere decir que el paciente esté grave, sino que al tenerlos pudiera agravar su situación. En este contexto vamos a tener a los pacientes que ya tengan una infección de vías respiratorias bajas, es decir, que se clasifiquen como una neumonía leve. El paciente puede tener fiebre, tos, ataque al estado general, puede haber un poco de dificultad respiratoria, pero lo importante es que no va a haber alteraciones en la saturación que tengamos, y no va a haber evidencia de hipoxemia, no va a haber cianosis. A la auscultación podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar estertores, y en este paciente, obviamente, dependiendo de la confiabilidad del paciente y dependiendo de los recursos con que nosotros contemos, este paciente tiene que ser hospitalizado. Hay pacientes grandes, ya adolescentes, que tal vez si los padres son confiables, se les puede dar seguimiento, pero si no es así, este paciente tiene que quedarse hospitalizado. En este caso, pues si se decide hospitalizar, es igual, ¿verdad? También darle monitorización, si es posible continuar la vía oral, continuar con una adecuada hidratación, si puede comer, y si no, se pondrán soluciones intravenosas calculadas de acuerdo a requerimiento por edad. Y aquí el uso de antibiótico o antiviral, todo dependiendo. Si nosotros consideramos que la causa de la neumonía es por COVID, y si nosotros sospechamos que pudiera tener una enfermedad bacteriana agregada, pues habría que darle antibiótico. Y va a ser adecuado a cada condición de cada hospital. Y en el caso de que esté indicado el antiviral,
es cuando nosotros consideremos que el paciente pudiera tener, y de acuerdo a la temporada que presente la neumonía, que tuviera una enfermedad asociada a influenza. Se estaría indicado el antiviral. Hay que darle antipirético y también para mejorar sus condiciones generales. Tenemos que darle oxigenoterapia con el objetivo de mantener una saturación del 94% o por arriba, ya sea con puntas nasales. En este momento no está indicado el alto flujo. Hay que usar, si así lo requiere, broncodilatador, pero solo si hay manera de usarlo con espaciador. Si no es así, si no tenemos un espaciador, sobre todo con la intención de disminuir los aerosoles, está indicado que se le dé esteroide intravenoso, de preferencia la metilprednisolona. Y en el escenario 4 tenemos la presencia de la infección grave. Aquí el paciente es sospechoso confirmado, sí. El paciente sí tiene o no tiene factor de riesgo y sí tiene datos de alarma. Aquí nosotros vamos a tener a un paciente que llega igual a la consulta, que de repente puede ser una manifestación súbita de gravedad, sin embargo, esa no es la norma ni es la ley. En ocasiones la evolución de estos pacientes se presenta de 7 a 10 días, que es cuando empiezan a manifestar los signos de gravedad. Aquí la mayoría de las ocasiones va a ir asociada a una infección de vías respiratorias bajas, la neumonía, en la cual ya va a haber datos de mayor agravamiento. Puede haber disnea, puede haber cianosis central. Aquí la saturación va a estar por abajo del 94% al aire ambiente y no va a haber insuficiencias en los órganos. En este paciente el manejo también es como el escenario previo y se va a adecuar de acuerdo a la manifestación clínica de cada paciente. Y por último tenemos la infección de manifestación crítica. Esto pudiera ser la presencia de una neumonía grave. Aquí corresponde el ABC a la misma situación. El paciente cumple con criterios de sospecha o de confirmación de COVID, tiene o no tiene factores de riesgo y hay evidentemente signos de alarma. En este momento, el paciente se va a encontrar en condición crítica porque sí va a haber datos de insuficiencias. Aquí insuficiencias a cualquier nivel, neurológico, cardiovascular, respiratorio. Estos pacientes van a ser pacientes que evidentemente nos van a llegar a urgencias, al área de choque, en un contexto ideal, en el cual va a haber manifestación ya no nada más de dificultad respiratoria, va a haber manifestación de insuficiencia respiratoria. Para que nosotros podamos considerar una insuficiencia respiratoria, en realidad no es obligadamente necesario que tengamos una gasometría. Aquí yo les pongo que en este caso la gasometría la vamos a encontrar pues evidentemente con una situación de acidosis, una presión parcial de oxígeno por abajo de 60 y una presión parcial de dióxido de carbono por arriba de 50 milímetros de mercurio. Pero si nosotros tenemos un paciente que tiene evidentes datos de dificultad respiratoria con un Silberman mayor de 6 y presencia de cianosis, ese paciente puede ser considerado como un paciente con insuficiencia respiratoria. Este paciente, de no manejarse en forma rápida y oportuna, puede desarrollar un síndrome de distrés respiratorio y que se puede presentar en tiempo de horas. Este paciente puede tener también evidencia de encefalopatía, que es un paciente que también al llegar a urgencias está pues con la mamá, pues a lo mejor si es pequeño la mamá lo va a estar cargando y uno lo va a estar despierta y el niño va a estar durmiéndose, se despierta, se vuelve a dormir. Eso sería una manera de que nosotros podamos considerar que está con datos de hipoperfusión. El paciente incluso puede también manifestar crisis convulsivas.
Este paciente, si sigue evolucionando, ya vamos a encontrar evidencias clínicas de insuficiencias a todos los niveles. Puede tener un estado de choque en el cual nosotros vamos a encontrar un paciente pues con presiones arteriales ya sean normales o bajas, pero que nosotros lo vemos deshidratado, el familiar nos dice que no ha orinado, a lo mejor podemos verlo con actividad precordial aumentada, lo que nos hablaría también incluso de problemas ya a nivel cardiovascular. Pudiera llegar a desarrollar coagulación intravascular diseminada, y cuando nosotros tomamos una placa de tórax, ya la evidencia de la alteración radiológica más bien se podría considerar ya por el daño pulmonar que existe, y si se desarrolló una insuficiencia respiratoria con daño pulmonar agudo, ya correspondería esta presencia de infiltrados a el problema ya secundario. En este paciente también el manejo va a ser semejante, sin embargo, es un paciente que ya amerita manejo en terapia intensiva y al cual también se le tiene que dar apoyo en ocasiones inotrópico, apoyo vasopresor, específicamente. Ya también es importante que se le solicite a él estudios de laboratorio y gabinete un poco ya más ampliados, y de acuerdo a las sospechas que nosotros tengamos, ir adecuando la solicitud de nuestro tratamiento, de nuestros laboratorios, perdón. Y bueno, también es importante siempre tomar la placa. Nosotros podemos pues ver una gran cantidad de pacientes que van a tener a lo mejor infiltrados de diferentes maneras. No hay algo patognomónico en la infección por coronavirus. En la tabla azul, bueno, allí no sé si se alcance a distinguir, pero el coronavirus, igual que muchos otros virus que están allí colocados, nos va a dar imágenes muy semejantes, pudiendo ser imágenes en vidrio despulido que van a tender a consolidar, que pues obviamente es lo que ocurre con muchos virus, que nos da la misma imagen radiológica, y también nos habla de que pudiera haber engrosamiento pleural, que también nos lo va a dar intralobar muchos virus. Y nos hace referencia de que pudiera haber imágenes semejantes a un empedrado. Y en estas placas, lo que se ve frecuentemente en la superior, es de una paciente de 15 años, en el cual pues hay infiltrado intersticial bilateral que predomina en las periferias de los campos pulmonares. En la placa de abajo, que tiene una flecha del lado izquierdo, si ustedes lo ven, hay también allí una imagen, pues, en la cual hay tendencia a la consolidación, y realmente no se observa otra alteración. Y la que está en el otro lado, del lado derecho, también predomina la presencia de infiltrado. Aquí sí pudiera considerarse como tipo empedrado, del lado derecho, y ese general de todo el lóbulo pulmonar. Entonces realmente no hay algo que sea patognomónico. Las cosas cuando los pacientes enferman gravemente ya no es, o no llega a ser ya tan sencilla. Aquí, como yo les decía, el inicio puede llegar a ser súbito o puede empeorar conforme pasan los días, y el tiempo que se ha observado va de 7 a 10 días de evolución, el deterioro de estos pacientes. Hay hipoxemia refractaria que necesita el manejo con ventilación mecánica. Y aquí, bueno, tanto la placa de tórax, si en el caso de que se pueda tomar una tomografía se toma, también se van a observar las alteraciones que no son propias del coronavirus, o alteraciones en el ultrasonido pulmonar, en el cual podemos encontrar edema, podemos encontrar derrames, podemos encontrar pues también las mismas alteraciones que pudieran ser propias de otros virus. Aquí nos vamos a apoyar
para definir el daño que nosotros podamos observar a nivel respiratorio en dos índices, que son los que generalmente se pudieran hacer en urgencias y que no requieren el uso de una gasometría o el emplear una gasometría. Y nos hablan del índice de oxigenación y el índice de saturación de oxígeno. Aquí, en esta situación, si nosotros lo podemos realizar, en muchas ocasiones vamos a poder determinar si usamos ventilación no invasiva o ventilación invasiva. En el caso de la ventilación no invasiva, esa se tiene que evaluar en una forma muy estrecha porque no todos los pacientes pediátricos van a tener la posibilidad de aceptarla. Los pacientes muy pequeños, si uno les coloca la máscara en la cara, pues no se van a dejar, van a tener muchos más problemas y van a generar más aerosoles. A diferencia de, a lo mejor, un paciente que no se encuentra todavía en necesidad de ser intubado, y si es mayor, puede ser que la mascarilla la acepte con mayor facilidad. Si nosotros observamos que hay mucha dificultad respiratoria, pues sí sería ya aquí lo propio, pues intubar a nuestro paciente. Y nosotros, de acuerdo a estos dos índices que les comento, si no tenemos en ese momento una gasometría, los vamos a emplear. Y así vamos a encontrar el daño leve, moderado y el grave de nuestro paciente. Si tenemos índices de oxigenación más bajos, nuestro paciente va a tener menos daño, y si tiene más altos, el daño va a ser mayor, así también con el índice de saturación de oxígeno. De acuerdo a las fórmulas, bueno, se calcula, es sencillo, tampoco es obligado que ustedes se las aprendan de memoria. Realmente yo les digo, con que lo apunten y cuando lo requieran lo saquen es suficiente. Aquí ustedes necesitan conocer la presión media de la vía aérea, conocer la saturación, conocer pues nada más para poder sacar estos índices. Y si nosotros ya estamos en terapia intensiva y tenemos una gasometría, a nosotros nos va a ayudar mucho el índice que se conocía antes de Kirby, en el cual se mide la presión parcial de oxígeno entre el FiO2 y también nos va a ayudar a clasificar la insuficiencia respiratoria. Otro problema grande que presentan estos pacientes críticos sería el estado de choque. Ya se los había comentado previamente. Aquí va a haber datos que nos van a indicar que el paciente se encuentra con una evidencia de hipoperfusión. Es importante tomar signos vitales y, pues, sobre todo tocar a nuestro paciente, tocarle los pulsos, tocarle la temperatura, el llenado capilar, saber si ha orinado o no ha orinado, ver cómo está respirando. Y si podemos tomar la gasometría, bueno, nos va a ayudar bastante porque vamos a medir el lactato. El lactato, pues, nos podría orientar también a saber si el paciente está con evidencia o no de hipoperfusión. El paciente que se encuentra con un estado de choque va a tener diferentes manifestaciones y causas. Entonces, bueno, mucho se ha hablado acerca de que el paciente grave que llega a terapia intensiva cursa con algo semejante a la enfermedad de Kawasaki. Y sí, ciertamente es esa situación. El espectro del estado de choque son 3 diferentes situaciones que les voy a comentar a continuación. Y sí se ha asociado en algunos casos, porque no en todos, estos pacientes graves con enfermedad de Kawasaki. Si recordamos, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica que afecta a los vasos de mediano y gran calibre. Son pacientes que habitualmente llegan a ser niños menores de 5 años, que de darse tratamiento en forma temprana, la evolución siempre llega a ser hacia la mejoría. Si nosotros retrasamos el manejo, bueno, sí, las consecuencias pueden ser fatales. Nosotros podemos observar pacientes que en la primera fase o en la fase temprana tienen eritema en sus manitas, posteriormente llegan a tener edema y se descaman tanto en manos como en piecitos.
Hay presencia de eritema polimorfo, sobre todo que va a predominar en el tórax. El paciente puede tener inyección conjuntival, puede tener lo que se le llama una lengua en frambuesa, puede haber labios fisurados con oqueilitis y pueden o deben estar eritematosos, y también llama la atención que hay adenopatía cervical. Y obviamente el paciente persistentemente febril, esto durante 7 días. Y lo que caracteriza la enfermedad solita de Kawasaki es el desarrollo de aneurismas a nivel coronario. Esto es importante porque cuando se empezaron a observar los primeros casos de pacientes graves que llegaban a las terapias, sobre todo inició esta situación en Europa, ya fuera en Inglaterra, en España, en Italia. Posteriormente estos pacientes se observaron en Estados Unidos, que llegaban a la terapia sin ser reconocidos como pacientes positivos a COVID. Y sí, al interrogatorio se encontraba que tenían una semejanza a la enfermedad de Kawasaki, o que cumplían con los criterios de Kawasaki. Aquí, para que nosotros pudiéramos hablar de la enfermedad de Kawasaki, pues como ustedes saben, no hay una etiología identificada. Se refiere que se asocia sobre todo a la presencia de una infección viral previa, y pues obviamente, ¿por qué no considerar al coronavirus como el causante del desarrollo de esta enfermedad? Tiene que haber los 5 criterios presentes, o con fiebre, o 4 criterios con presencia de aneurismas. Entonces, cuando llegaban los pacientes, o llegaron los pacientes a las terapias intensivas con cuadros semejantes a la enfermedad de Kawasaki, pues empezó a estudiar a los pacientes. Hay artículos donde se busca antes de la pandemia los pacientes de Kawasaki y posterior, y se observó que hasta 30 veces más aumentó el paciente con Kawasaki. Entonces se hizo la referencia de que el estado de choque estaba relacionado a la enfermedad de Kawasaki. Se cree que un 5% de estos pacientes con enfermedad de Kawasaki, digamos, noble en ese momento, se manifieste posterior a un estado de síndrome de choque asociado a la enfermedad de Kawasaki, y se ha observado que es hasta un 5%. En este momento hay una vasculitis sistémica generalizada en vasos de pequeño y mediano calibre. Va a haber, como les digo, fiebre, hipotensión, evidencia de hipoperfusión porque es un estado de choque, y en este momento de una etiopatogenia incierta. Y pues para complicar un poco más las cosas, el estado de choque, como les digo, se puede asociar al choque asociado a la enfermedad de Kawasaki, pero también se ha observado otras causas de choque en el paciente con COVID pediátrico. Hay un síndrome inflamatorio pediátrico sistémico asociado a la enfermedad de Kawasaki llamado PIMS, en el cual también es difícil de distinguir el que es causado por la enfermedad de Kawasaki. También hay antecedentes de la fiebre, de disfunción multiorgánica. Los pacientes inicialmente refieren alteraciones, dolor abdominal, y sobre todo aquí también hay, además del choque, hay una disfunción multiorgánica, una disfunción miocárdica. En el Kawasaki puede haber también una alteración miocárdica, pero asociada a una insuficiencia cardíaca por aneurismas coronarios. No así en el PIMS, que es por un daño al miocardio directo. Y aquí el dato pivote pues es una miocarditis. Y existe otro síndrome que nosotros reconocemos como el síndrome de tormenta de citocinas. Esto era también ampliamente estudiado en la población adulta. Se ha observado también en población pediátrica, sobre todo asociado al síndrome hemofagocítico de los pacientes. Y en este caso se asoció también a el paciente infectado por COVID.
hay muchas semejanzas clínicas con estos 3 síndromes. Y aquí en la situación del síndrome de tormenta de citocinas, se ve en fases tempranas, podríamos observarlo a las 2 semanas de que el paciente se agravó. Y, por ejemplo, en los otros casos pueden llegar a pasar hasta 6 semanas y apenas observar ese síndrome. Aquí la importancia de esta situación es que si nosotros no tenemos la manera de distinguirlo porque en nuestros hospitales no tenemos algunos estudios de laboratorio, pues realmente con la poca evidencia que existe, se ha estado tratando de manera semejante, entonces realmente no hay por qué tener una angustia. Lo importante sobre todo es diagnosticar que hay un estado de choque. Se recomienda que en estos pacientes se tomen estos estudios de laboratorio que ustedes están viendo, y es importante que consideremos también aquellos que son marcadores inflamatorios de elección, porque estos nos van a decir sobre todo cómo vamos en nuestro manejo de cada paciente. Se habla mucho de que en este momento el de elección es la ferritina, ya que es el que observamos que se dispara. Si ustedes consideran los demás estados de choque, van a ver que la ferritina se eleva en los 3, solamente que es a niveles diferentes. Ese es uno. La otra es que, por ejemplo, en muchos hospitales no tenemos la posibilidad de tomar una interleucina 6, y hay estudios que nos sugieren que si no lo tenemos, podemos estar tomando PCR y con eso irnos guiando. Es importante tomar biometría hemática y diferenciar, ¿verdad? Si hay linfopenia, neutropenia, anemia, leucocitosis, que nos ayudarían también incluso como marcadores inflamatorios. Un segundo marcador que también nos recomiendan mucho evaluar es el dímero D. Y también hay lugares donde, pues, desafortunadamente no hay manera de tomarlo, pero sí es importante para que nosotros hagamos nuestra clasificación de paciente, pues, contemos con lo que más se pueda. En el caso, por ejemplo, de que yo considere que hay un daño cardíaco, las enzimas cardíacas, que si hay un daño hepático, solicitemos enzimas hepáticas, y sobre todo, pues, para que nosotros clasifiquemos la gravedad de nuestro paciente. Obviamente, el paciente que ha fallecido en pediatría, se ha asociado pues a los estados de choque. Desafortunadamente, no todos han sido asociados a neumonía, como se pudiera pensar. En cuanto al tratamiento, también aquí es muy controversial. Si esto ocurre en la población pediátrica, pues evidentemente ocurre también en la población pediátrica, sobre todo porque el número de pacientes que hemos tenido no nos ha dado la oportunidad, pues, de hacer este tipo de estudios. Si en el paciente consideramos nosotros iniciarle antibióticos, sí está bien justificado hacerlo, como yo les comentaba, de manera empírica, de acuerdo a los gérmenes que haya en cada hospital. Y esto es, si yo considero un paciente con neumonía darle antibiótico, es porque creo que hay una infección bacteriana sobreagregada. Entonces, sí se lo iniciaría. Es también un manejo inicial en el paciente con estado de choque. Entonces, todo paciente que ingrese se le tiene que iniciar antibiótico, porque así están las guías de manejo de la sepsis. En este caso tiene que ser de amplio espectro, ya sea con mono o monoterapia o más de 2 antibióticos. Esto tiene que ser necesariamente también posterior tomar el cultivo, o si se puede antes, pues obviamente es más recomendado, pero lo que sabemos es que no se debe de retrasar el manejo con el antibiótico para tomar los cultivos. Hay que dar oseltamivir en caso de que nosotros consideramos que fuera influenza solamente. En el caso de los corticosteroides sistémicos, ya les había mencionado que si el paciente tiene sibilancia al cual no podamos
iniciarle manejo inhalado, se le pueda dar el esteroide. También está indicado en el estado de choque, cuando nosotros consideramos que hay insuficiencia suprarrenal, en pacientes con enfermedad de síndrome hemofagocítico también, y sobre todo se recomienda la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilo día durante 5 días. El manejo con inmunoglobulina se va a dar solamente si nosotros tenemos un paciente con enfermedad Kawasaki, para tratar de evitar la progresión de este manejo. Hay niños que tienen síndrome de Kawasaki y responden bien. Ese es el manejo temprano. Y si nosotros lo hacemos tardíamente, pues puede ser que no haya respuesta a la inmunoglobulina o se tendría que pasar una segunda dosis de inmunoglobulina. En el caso del paciente con choque, pues realmente no hay algo que sustente que se tenga que manejar la inmunoglobulina, y la dosis sería de 1 gramo kilo día por 2 días, es decir, un total de 2 gramos. Y si nosotros consideramos, también hay otra alternativa que es 400 miligramos kilo día por 5 días. El tratamiento específico, ya para lo que respecta al COVID, este es el que es controversial, la cloroquina o hidroxicloroquina. Se consideró como un manejo inmunomodulador y probablemente también que tuviera un efecto antiviral. Ya como ha sido muy comentado, tiene efectos secundarios que realmente no han sido muy estudiados en el paciente pediátrico, por lo cual de manera inicial no está recomendado como manejo para estos pacientes. Los antirretrovirales, lopinavir y ritonavir, estos también no hay ensayos que en pediatría demuestren su efectividad, se han utilizado poco. No hay una contraindicación tampoco para el uso de estos. Y bueno, hay dosis pediátricas que están allí escritas. Nada más hay que considerar que, por ejemplo, en los niños menores de 14 días no hay estudios que nos hablen de su seguridad. Entonces, esto es todo de acuerdo a la evolución que tenga nuestro paciente. Se han reportado, por ejemplo, pacientes, hijos de madres COVID positivo, que llegan a ser los pacientes, los recién nacidos positivos, y que en realidad tienen una buena evolución. Entonces, sí, todo hay que considerarlo de acuerdo a la evolución clínica de cada paciente. El uso de bloqueadores de interleucina 1, la anakinra, se puede dar subcutáneo o intravenoso. Tampoco para pediatría existen ensayos clínicos que demuestren su efectividad como es en el adulto, ¿verdad? Sin embargo, tampoco hay una contraindicación. Hace algunos días, el tocilizumab, es un anticuerpo monoclonal que funciona a nivel del receptor de interleucina 6. En sí, el laboratorio que estaba a cargo de su estudio, consideró que no se encontraba ningún beneficio en el uso, por lo cual ya no está indicado y ha estado ampliamente difundido esta información. Incluso se refiere que pudiera reactivar algunas enfermedades, como sería tuberculosis. Y también se puede considerar que favorezca la formación de aneurismas coronarios, entonces ya no está indicado. Otro antagonista del receptor de interleucina 6 es el sarilumab, que tampoco ha estado estudiado en pacientes pediátricos y tampoco en menores de 2 años. Hay medicamentos que se encargan de, a lo mejor, de adecuar la respuesta inmunológica,
como son el interferón beta y el interferón alfa, los cuales tampoco están probados en su efectividad en la población pediátrica. Sin embargo, sí se han utilizado en mayores de 12 años, pero específicamente para infectados por COVID no. El uso de plasma convaleciente en los pacientes pediátricos. En México tampoco hay estudios que incluyan tanto a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues pudiera ser así como en la población adulta, de ayuda, ya que pues obviamente se considera que hay presencia de anticuerpos contra el virus en forma específica. Y como conclusión, pues sí se puede considerar que el curso de la evolución del coronavirus en los pacientes pediátricos suele ser más benigno comparado con la población adulta, y se puede considerar que muchos pacientes llegan a cursarlo de forma asintomática. Y esto es porque de repente hay muchos pacientes adultos que están positivos y que conviven con los niños, y los niños cursan asintomáticos, y como están asintomáticos, pues los niños se quedan en casa y no van a tomarse su prueba de PCR, pero puede ser que estén ya colonizados. Hay similitudes entre los síndromes que provocan el estado de choque, que como les digo, es difícil identificarlo. Sin embargo, su tratamiento no hay algo específico, pero sí va enfocado a la serie de manifestaciones clínicas que va presentando el paciente, pero tampoco aún podemos ser concluyentes si son tres diferentes, si solamente es uno, si son diferentes etapas. Realmente todavía no hay una conclusión de esta situación. Entonces, en el tratamiento y en el diagnóstico no, en el tratamiento todavía pues tenemos incertidumbre, y en el diagnóstico sobre todo lo que se asocia al estado de choque o al COVID de clasificación grave o crítica. Entonces, yo creo que en este momento pues abrimos el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ramírez. Le recordamos a todos nuestros asistentes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si alguien desea expresar alguna duda o comentario, favor de levantar la mano a través de la plataforma o seguirlas escribiendo en el chat, por favor. Muchas gracias. Doctora Xochitl, ya tenemos algunas preguntas que se suscitaron durante la sesión. La primera pregunta es de Carmen Velázquez. Ella pregunta, en su experiencia con pacientes pediátricos, ¿cuáles son los signos y síntomas gastrointestinales más frecuentes que usted ha visto? Bueno, en realidad depende de la edad que se tenga, pero la mayoría refiere dolor abdominal, y por lo tanto del dolor abdominal refieren rechazo a la vía oral. Suele ser el dolor, pensando en que la evolución es leve o moderada, suele ser el dolor transitorio que no requiere manejo analgésico o antiespasmódico. En realidad es algo transitorio. Esto podría ser lo más frecuente. Hay niños que yo creo que como segundo dato tienen vómito, pero no son vómitos incoercibles. Es vómito que permite la alimentación y la hidratación con suero vida oral o con líquidos de la preferencia de los pacientes. O también, en el caso de que sean niños muy pequeños, es rechazo a la vía oral, pero habitualmente no suelen rechazar la leche materna o el seno materno. Entonces, si se insiste, puede ser que vomiten, pero sí lo toleran. De allí, tal vez, yo creo que no hay agregado nada. Pocos niños son los que llegan a deshidratarse, y nada más insistirles, ¿verdad?, en lo mismo, darles suero vida oral de acuerdo al grado de deshidratación que tengan, y seguir con tal vez la vida normal de alimentación, con sus hábitos normales. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Tenemos otra pregunta de Leticia Vargas. Ella pregunta,
¿Usted cómo nos recomendaría hacer el diagnóstico diferencial con bronquiolitis en un hospital que no tenemos radiografía y no tenemos laboratorio? Bueno, es también aquí en pediatría muchas situaciones son dependiendo de la edad que tengan, porque, por ejemplo, hablando de bronquiolitis, hay pacientes que son repetidores de los cuadros, hay antecedentes de bronquiolitis previamente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya se conoce que ha acudido en varias ocasiones por dificultad respiratoria, que ha meritado a lo mejor manejo con nebulizaciones, podríamos considerarlo. Si es de primera vez, aquí lo más importante es sobre todo hacer un interrogatorio muy adecuado con los padres, porque si nosotros pues vemos que en una familia hay varias personas infectadas, varias personas positivas, pues nosotros podríamos pensar que sí es un paciente que tiene COVID, ¿verdad? Si es de primera vez, pues obviamente sería un poco más complicado el diagnóstico, pero si es de primera vez y hay familiares COVID, no hay manera de hacer ese diagnóstico diferencial. Se tendría que tratar como tal. Lo que funciona mucho, y obviamente esto depende de pues las condiciones de cada hospital, de cada lugar de donde vivan los pacientes, pero si hay alguien que pudiera hacerle llamadas telefónicas a los pacientes, a lo mejor tal vez dependiendo de la edad diario o cada tercer día, y preguntar su estado de salud, eso ayudaría mucho, porque si es una bronquiolitis, le damos manejo, obviamente va a responder, ¿verdad? Va a responder si se le da broncodilatadores, si se le da oxígeno, con ese manejo va a responder, que si fuera una situación por el coronavirus, si le damos ese manejo, seguramente va a seguir con esa persistencia, pero si nosotros le hablamos y decimos, no trae dificultad respiratoria, se controló, no hay datos de alarma, pues a lo mejor lo puede regresar a su casa y hay que hablarle diario. Si ustedes tienen una carga de trabajo excesiva, no sé, ¿verdad? Tal vez un residente, tal vez la trabajadora social, que se pudiera hacer cargo de llamarle, porque esto es sumamente importante. Esta vigilancia tan estrecha con el paciente pediátrico sí sería fundamental. Y realmente le digo, yo creo que lo importante, Lupita, es que sea la vigilancia estrecha y sobre todo el antecedente familiar de COVID o no. Muchas gracias, doctora Xochitl. María de la Cruz Ruiz Jara pregunta, con los datos mostrados por el Sistema de Protección de Niños y Niñas y también adolescentes, la letalidad es de 1.5, que es mayor a 0.1%. Esto se reporta a nivel internacional. Al respecto, ¿usted cuál cree que pueda ser la causa? Pues yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que esta respuesta es un poco difícil porque inclusive en nuestra población adulta, pues de repente los casos no se han podido controlar. Es frecuente ver que hay muchos pacientes pediátricos que salen a la calle sin protección. Es muy fácil que un adulto saque a un niño a la calle y no vaya con protección. Tal vez el adulto trae su cubrebocas, pero el niño no lo trae porque no se lo deja poner, porque llora, porque se siente sofocado y no tolera, entonces salen sin protección. El hecho de que, por ejemplo, eso sería una. Otra, que en la casa haya muchas personas que estén contagiadas y como les digo, realmente exceptuando los adolescentes, sin embargo, si hay adolescentes que requieren del acercamiento familiar, ¿verdad? Entonces no hay manera de que haya una sana distancia. Eso es una realidad. A lo que no ocurre con un adulto, ¿verdad? Con un adulto, pues sí, todos tratamos, si no es uno, es otro, de llevar esta sana distancia. No así en los niños son dependientes pues de los brazos de la gente que los cuida, entonces el riesgo de infección es muy alto.
Yo creo que también la situación de la higiene, hay niños que sí están educados para lavarse las manos y ponerse gel, pero la mayoría pues son niños que si son pequeñitos están en el suelo, recogen cosas del suelo, no se lavan las manos, entonces hay muchos factores y obviamente también yo creo que mucho es educación y pues también insistir, ¿verdad? Insistir en los familiares de cada niño, que no haga esto, que no haga aquello, escribirles, ¿verdad? Escribirles. Las medidas de protección para su niño son estas. Y también insistirle que el riesgo de que se agrave un paciente está presente, ¿verdad? Porque a lo mejor es muy frecuentemente dicho, el niño contagia pero no se enferma. Y eso no es una realidad, ¿verdad? Tenemos que ver que los niños mueren también y los niños contagian a gente que puede morir. Entonces, insistir. El hecho de insistir es para su seguridad, pero también para la de todo el personal médico. Entonces, eso es muy importante. Insistirle también a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, al personal de intendencia, que cuando vean un niño con esta situación, a lo mejor de descuido de momento, que se le insista, que cuida a su niño, que cuida al paciente, pues para que esto ya disminuya. Muchas gracias, doctora Xochitl. Tenemos otra pregunta de Jaime Guillén. Él dice, de los marcadores inflamatorios que usted nos mostró, ¿usted ha visto alguno más asociado a pacientes pediátricos? Sí, muy semejante es lo que ocurre en el paciente adulto. Lo que es cierto es que mucho del comportamiento adulto nosotros, y eso es no nada más en el COVID, es en cualquier enfermedad, que se empieza a estudiar en base a las observaciones que se dan en el paciente adulto. Entonces, sí, el medir la ferritina, el medir el dímero D, si nosotros no tenemos ni ferritina ni dímero D, y a lo mejor sí contamos con una biometría hemática, depende del momento, pero sí esa nos podría ayudar al observar leucocitosis, linfopenia, neutrófilos normales, plaquetopenia, pero sobre todo la ferritina y el dímero D. Obviamente, y eso sí es un poco más difícil medir, la interleucina 1 y la interleucina 6, que realmente solamente en hospitales de alta especialidad se puede contar con este recurso. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de María de la Cruz Ruiz Jaramillo. ¿Se han visto secuelas en niños como la fibrosis pulmonar o daño miocárdico, así como pasa o se menciona con los adultos? Sí, se ha observado. Son pocos los niños y realmente la serie de casos no es en México, sobre todo en Europa. Sin embargo, la evolución suele ser en tiempo más reducida. La resolución siempre o habitualmente se ha dado hacia un pronóstico favorable de función pulmonar. No así como ocurre en el paciente adulto, ¿verdad? Entonces, sí hay ese daño, pero suele ser transitorio. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Manuel Alejandro Barriga. Él pregunta, en su experiencia, ¿usted recomendaría el uso de Remdesivir? Pues depende de la situación. Como les comentaba, en el paciente que tiene una manifestación clínica leve, moderada, realmente no, ni siquiera hay esta necesidad porque los estudios nos han mostrado que la evolución suele ser benigna, transitoria, pero cuando nosotros ya tenemos un paciente a lo mejor grave y que está en un estado de choque, sí lo recomendaría, aunque también, como les decía, no hay estudios concluyentes en el tipo de pacientes pediátricos. Mucho depende también de la edad, ¿verdad? Porque probablemente un paciente adolescente pudiera
tener un comportamiento más o semejante al de un paciente adulto y no así un neonato. Pero todo depende de la evolución y sí, si no considero, por ejemplo, como les decía, que sea influenza porque no es la temporada, porque tiene a lo mejor un reporte negativo de influenza, pues sí se indicaría y sí se justifica. Gracias, doctora. También aquí tenemos un comentario de Rosa María. Ella dice, en los resultados del laboratorio con diagnóstico de COVID-19 o neumonía típica, es importante poner la nota de microcoágulos en las muestras, ya que en los pacientes COVID hemos visto esa característica sanguínea. Entonces, no sé si tengo algún comentario al respecto. O sea, hacer el reporte de que existe. Ajá. Bueno, no, en realidad no sabría yo esa respuesta. Habitualmente esos reportes, pues sí, son a lo mejor dependientes de cada laboratorio y no en todos se han hecho. En el hospital sí se hacen y sí es importante porque eso sí nos habla, no directamente, pero sí nos da una idea de la probable evolución que vaya a tener un paciente. Entonces sí es importante llegar a considerarla. Muy bien, gracias, doctora. También Antonio Bautista pregunta, desde su punto de vista, ¿considera útil el apoyo psicológico en niños recuperados de COVID? Sí, por supuesto que sí. Hay niños que por la edad identifican adecuadamente la situación por la cual ellos atravesaron. Evidentemente, si el niño estuvo hospitalizado o no estuvo hospitalizado, estuvo en terapia o no estuvo en terapia, va a ser su repercusión. Definitivo, sí es muy importante tener un apoyo psicológico. Por ejemplo, si el niño se encuentra hospitalizado, ya sea en la unidad de pediatría, en la unidad de terapia, incluso allí mismo, ¿verdad? En el momento en que está hospitalizado, porque obviamente ese niño se va a deprimir. Hay niños que, pues debido ya al acceso que se tiene a Internet, leen muchas cosas, a lo mejor adecuadas, a lo mejor inadecuadas. Entonces saben también incluso que se están enfrentando a la muerte. Y obviamente hay que darles apoyo a esos niños. Y es muy importante que saliendo del hospital también se siga el apoyo. Desafortunadamente no todos los hospitales podrían contar con este apoyo dentro del hospital porque a lo mejor si son hospitales COVID, lo recomendable es no regresar, ¿verdad? Pero hay apoyo telefónico que se da por parte de esta institución, ¿verdad? Vía telefónica, que sí es fundamental hacerlo. Así como igual, ¿verdad? También en el paciente adulto es fundamental el apoyo porque son víctimas de discriminación, son víctimas también de la situación de enfrentarse a la muerte y así son los niños, ¿verdad? También ellos detectan todas estas problemáticas, así como también es fundamental el apoyo psicológico al personal de salud. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Tenemos otra pregunta de Marisela Rivera Contreras. Ella pregunta lo siguiente, en su experiencia, ¿se les da algún tratamiento a los niños entre 4 y 5 años de edad que han estado en contacto con un adulto que está cursando con COVID? No, en realidad no hay ninguna indicación justificada para esto. Si un paciente es asintomático, si usted observa que este paciente haya estado en contacto y se encuentra en buenas condiciones, que sigue comiendo y es de 4 años, y si no le refiere ningún problema, no hay necesidad de darle ningún medicamento. Sin embargo, sí es muy importante enseñarle a los 4 años las medidas de distancia. Obviamente, el distanciarnos, incluso en una cercanía relativa con los hijos, les puede causar a ellos problemas psicológicos, ¿verdad? Pero explicándoles tal vez puedan entenderlo.
pero sí hay que enseñarle sobre todo las medidas de prevención. Esto sería fundamental y pues obviamente nosotros seguirlas, ¿verdad? Porque ellos no las van a seguir, pero nosotros podemos intentar. Entonces, medicamento, absolutamente nada. Y solamente es medidas de apoyo y sana distancia también es importante. El lavado de manos frecuente, como nos lo han dicho diariamente, ¿verdad? Hasta 20, 30 veces. Y más si un niño de 4 años pues anda jugando en el suelo, pues todavía más frecuente hay que pedirles y enseñarles a que se lave sus manitas. Muchísimas gracias, doctora Xochitl. Tenemos otra pregunta del doctor Andrés Esperanza. Él pregunta lo siguiente: ¿el PCR puede permanecer positivo 30 días posteriores a la ausencia de síntomas? Sí, se ha visto que casos tan extremos como hasta 40 días, pero el promedio sí son de 21 a 30 días positivo. Hay dependiendo de por qué se repite la toma de la PCR, hay pacientes que llegan a lo mejor a resultar positivos hasta 3 pruebas. En ocasiones se lo llevan a tomar 3 semanas, semana tras semana, y salen positivos, y hasta tal vez hasta la 4ª semana, que es la tendencia en la mayoría de los casos, a salir negativo. Entonces, a nosotros nos dicen, se va a llevar una cuarentena de 10 días, pero en realidad el tiempo que tenemos que cuidarnos, pues puede ir hasta aproximadamente de 28 a 30 días. Muchas gracias, doctora. Tenemos 3 preguntas tres personas que han hecho la misma pregunta. Ellos preguntan: ¿un neonato positivo recuperado puede volver a recaer? En realidad no se ha visto, ¿verdad? Así como en adultos no hay estudios que a lo mejor sustenten tal situación. Hay a lo mejor evidencia aislada y no cae dentro de ensayos clínicos controlados en los cuales se refiere que por segunda vez son positivos. Sin embargo, esto no está bien estudiado. La probabilidad de que esto ocurra no se ha observado en un paciente neonato en ninguna parte. Sin embargo, si el paciente cuando nació fue positivo y se le dio manejo y cursó habitualmente asintomático y se llegó a egresar, si llega a estar en contacto con otro paciente, es necesario igual aplicar las medidas de aislamiento y para evitar el contagio. Entonces hay que seguirlo cuidando independientemente, como toda persona que haya salido positiva. Muchas gracias, doctora. Vamos a revisar algunos comentarios que han puesto en el chat. Sí, algunos son agradecimientos y felicitaciones. Entonces, por los asistentes, María del Carmen Mondragón dice que muchas gracias. También Norma López se suma con excelente ponencia, muchísimas gracias. Carmen Velázquez, igual, ¿no? Gracias, excelente ponencia. María Flores, muchas gracias. Igual, todos se suman al agradecimiento, gracias. Al agradecimiento también Dulce María Gallego, muchas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias, doctora, saludo desde Caices, Jerecuaro, de Isabel Jiménez. También muchas gracias a la doctora Ramírez, excelente ponencia de Marisela, y todos son así como agradecimientos a los que también nos sumamos, como excelente ponencia, muchísimas gracias, y felicidades a la doctora, excelente ponencia. Y ya por acá tenemos así todo, pero todos se suman y la verdad que nos sumamos también porque ha sido muy didáctica, muy clara y muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, doctora. Tenemos una petición de María Guadalupe García. Buenas tardes, doctora Ramírez. ¿Podría volver a mostrar la diapositiva de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en los niños, por favor? Ahorita igual todos me están escuchando, ¿verdad? Sí. Es que no sé cómo arreglar esto. Bueno, estas son las percentilas. Estas son datos a lo mejor limítrofes entre lo de arriba o lo de abajo, o de acuerdo a las desviaciones estándar que se utilizan en la edad pediátrica.
estos datos los saqué de la reanimación pediátrica que nosotros manejamos. Ajá, entonces sería la de signos vitales o de presión arterial. Signos vitales. Sí. Porque hay otra de presión arterial que también les puse de acuerdo a la edad. Ah, ¿cree que podemos poner las dos? Yo creo que le están tomando captura de pantalla o están tomando alguna foto. Sí, es la que necesitan, sí. Y ya le cambió la otra. Sí. Ay, perdón. No se preocupe. Ahí está. Aquí en la situación de la presión arterial, también es importante que se tome con brazaletes adecuados a la edad del paciente. Desafortunadamente, pues hay para edades de recién nacido prematuros tres diferentes, para lactantes habrá a lo mejor 2, para recién nacidos de término 2, y a lo mejor para las diferentes edades pediátricas habrá 8 tipos diferentes. Entonces sí es un poco difícil pues tener todos, ¿no? Pero sí es importante adecuar para cada edad y peso y talla de cada paciente.